Kolo Muani, delantero del Eintracht de Frankfurt, internacional por Francia, que es uno de esos grandes delanteros de Bundesliga que va a ir creciendo y que pienso que el Real Madrid debería seguir. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, vídeo análisis sobre el delantero internacional galo Kolo Muani, que fue la sorpresa final debido a los problemas de lesión, última instancia, de Karim Benzema. Fue convocado Kolo Muani, al igual que Marcus Thuram. Pues en este caso vamos a hablar de Kolo Muani, que jugó frente a Túnez, fue una de las grandes novedades de Didier Deschamps, y en un partido realmente difícil a nivel ofensivo de Francia, pues pudimos ver a nivel mundial pues algunos detallitos interesantes de este Kolo Muani de 23 años, jugador cantera de Nantes y que está actualmente en el Eintracht de Frankfurt. Vimos cositas interesantes de lo que puede proyectar este delantero con grandes condiciones atléticas, físicas, gran potencia y un futbolista multiposicional que abarca mucho terreno de juego a la hora de buscar balón. Un futbolista que es muy activo a la hora de pedir el balón, un futbolista con una buena capacidad de conducción al espacio y jugar a la contra, es un futbolista que para equipos a ritmo alto, que quieran buscar transiciones rápidas, es un futbolista realmente muy interesante. Ahí vamos a ver en Transfermarkt las cifras que lleva actualmente en el Eintracht de Frankfurt, que lleva un buen número de asistencias y un número correcto de goles, sin tampoco llevar muchísimos, pero interesante. Bueno, un jugador productivo. Estamos viendo que este Kolo Muani lleva una buena temporada en un Eintracht de Frankfurt que está ahí, que no está haciendo el fútbol de la temporada pasada probablemente. Y con todo y con ello, creo que es un jugador que hay que atender por parte de los grandes clubes. Titular importante para aquellos que les gusta manipular mis vídeos. No estoy diciendo que el Real Madrid deba irse como loco a fichar a Kolo Muani y que Kolo Muani sea un futbolista totalmente interesante a día de hoy para el Real Madrid. Simplemente digo que es un jugador joven, que se está consagrando en la Bundesliga, que ya está yendo como internacional con Francia, aunque sean circunstancias, pero Francia tiene muchísima gente, tiene equipo para hacer 2 selecciones, y este Kolo Muani, Didier Deschamps, ha contado con él. O sea que eso creo que tiene su valor. Jugador, como digo, que hay que hacer seguimiento, o el término que se emplea hoy mucho hoy en día, de monitorizar. Creo que hay que seguirle, jugador con grandes condiciones, futbolista que habrá que poner la lupa en el futuro sobre él. Y oye, si en un momento determinado sigue explotando y sigue en ese trabajo de mejora que ya está haciendo, creo que es un jugador de esos para equipos importantes. Y ya sabemos que el Real Madrid sigue muy de cerca el mercado de jóvenes franceses. O sea que Kolo Muani, futbolista a seguir, interesante para equipos grandes, futbolista, pues eso, de última generación, físico con velocidad, potencia, buena capacidad goleadora, que puede jugar en varias posiciones en el terreno de juego, con buena capacidad para jugar al espacio, también una buena definición en área, futbolista interesante. ¿Qué os parece a vosotros? Los que seguro conocéis mejor que yo a Kolo Muani, los que habéis oído hablar de él, los que lo habéis visto, ¿os parece interesante este perfil de futbolista para un futuro Real Madrid? Lo que sea, me lo dejáis aquí, me lo comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!